Vamos a hablar de impresiones, cómo debe ser la señalización adhesiva de este tipo de ortografía. Si alguien puede, por favor, hacer correr una lista que me hagan llegar a mirar. Ya, vamos a ver. En relación a las impresiones, creo que han tomado impresiones, obviamente no sé si trabajaron alguna vez con silicona. En el segundo, ¿cierto? Me enseñan más o menos cuáles son los tipos de materiales que podemos ocupar para la impresión. Pero como concepto general, sabemos que una impresión, el objetivo principal es reproducir una reproducción negativa de las preparaciones dentales que nosotros realizamos, para que después nosotros podamos vaciarlo y generar este modelo de trabajo que es el que comienzan a confeccionar las restauraciones que son indirectas en este caso, que son en el laboratorio, ¿ya? Mandarlo a pensar en el sistema restante, ¿ya? Y la idea principal entonces es esta impresión negativa que se genera para poder tener un modelo de trabajo que es el que va a trabajar en el laboratorio en la confección de la restauración, ¿ya? En relación a algunas consideraciones que debemos tener al momento de tomar la impresión, ¿ya? Primero, la evaluación que nosotros mismos podemos hacer clínica de nuestra misma preparación, ¿ya? Que haya márgenes nítidos, ausencia de irregularidades, accesibilidad, ausencia de contacto, ¿ya? Ahora que vamos a ir explicando cada uno de ellos. Cuando hablamos de márgenes nítidos, por supuesto, lo importante es que sean claramente visibles con la observación directa, ¿ya? Eso nos va a dar una idea más o menos de cómo se va a reproducir esos márgenes al momento de tomar la impresión, ¿ya? Por ende va a incidir directamente en la calidad de la impresión que nosotros vayamos a tomar, ¿ya? Por supuesto también tener los márgenes nítidos en la impresión y en el modelo de trabajo va a permitir trabajar de mejor forma a nuestro laboratorio, ¿cierto? El técnico que va a poder hacer una restauración de mucho mayor calidad y que adapte de forma perfecta dentro de boca de lo que nosotros necesitamos para asegurar principalmente, ¿cierto?, la adaptación marginal de esta restauración, que es lo que le va a dar el funcionamiento a largo plazo, principalmente en forma adhesiva, ¿ya? Cuando hablamos de ausencia de irregularidades, es que todos esos acabados, irregularidades que queden en el piso, en las paredes, en las zonas cervicales, nosotros podamos, a través de cocinas convencionales o fluidas, poder rellenarlas para que no sean zonas de generación de tensiones, sobre todo en el momento de la cementación adhesiva, que puede hacer que con el tiempo, en esas zonas de tensión, nuestra cerámica o nuestra resina se pueda fracturar, ¿ya? Cada vez que ustedes evalúen su preparación y vean que hay zonas de socavado, de irregularidades, debe ser rellenado con una resina, ¿ya? Para que los pisos y las paredes queden totalmente lisos, ¿ya? Ángulos redondeados, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos en la clase pasada. La accesibilidad de los márgenes subgingivales está de la mano de la técnica que conversamos brevemente la clase pasada, en relación a relocalizar, ¿cierto?, el margen si es que este está muy subgingival. Entonces se habla que ojalá siempre ese margen quede por lo menos 0,5 milímetros sobre el margen gingival para que permita su nitidez al momento de la impresión, ¿ya? Ideal siempre trabajar sobre márgenes supragingivales, ¿ya? Eso es lo ideal dentro de una restauración y lo que hoy en día ha ayudado por esta técnica de elevación del margen profundo que básicamente nos ayuda principalmente en eso, en la nitidez de ese margen cervical y cómo relocalizarlo por sobre la encima, ¿ya? No puede haber contactos con los dientes adyacentes, así de simple. Debemos eliminar con una fuerza delgadita de lanza, con lija de metal, separar los puntos de contacto, cosa de que permita de que el material de impresión pueda fluir por esas zonas, ¿ya? Y no sea retenido por un punto que no le permita su paso y que pueda fluir directamente en las zonas interproximales, ¿ya? Como dice ahí, si hay zonas que están todavía con punto de contacto, se deben pulir antes de tomar la impresión, principalmente con lijas metálicas, para principalmente
que este material no se le impida el paso en esa zona, ¿ya? Y que la reproducción de esa zona también sea la más precisa posible. La evaluación del espacio interruptural solo se hace sin aislamiento, ¿cierto? Una vez que terminamos nuestra gravedad, sellamos la dentina, ¿cierto? Y hicimos todos los pasos que vimos la semana pasada. Nos permite asegurar los grosores del material de restauración, ¿ya? Entonces nosotros hacemos que el paciente muerda, haga movimientos de lateralidad, muerda varias veces, observamos clínicamente si hay el espacio necesario. Incluso se puede hacer una llave de silicona que muerda una silicona y después medimos cuántos espacios tenemos de grosor de material, ¿ya? Eso igual se puede hacer. Lo ideal es siempre seguir las indicaciones de cada material. Si es cerámica, cuánto el grosor de cerámica que necesitamos para regular que esa cerámica funcione bien mecánicamente durante la función masticatoria. Si es resina, lo mismo, ¿no? Pero tenemos que tener clara la indicación que nosotros hacemos y cuáles son los requerimientos técnicos en relación a la preparación que ese material necesita, ¿ya? Eso va a depender de cada uno de los materiales que vamos a indicar. ¿Cuándo indicamos resina? Cuando la función mecánica no era como tan necesaria. Perfecto. ¿Cuándo indicamos cerámica? Cuando tenía que considerar la función En mecánica. el entrega más dientes no quieren cerrados, paciente con bruxismo y tercero, cuando había pérdida de dientes posteriores, ¿cierto? Que hacía que ese diente en particular tuviera mucha mayor fuerza masticatoria a la zona. Ahí elegimos la zona. De lo contrario, tengo escenario que no se escape de eso. Pues sí, y lo ya, ¿qué tipo de materiales podemos ocupar para tomar estas impresiones? Que son impresiones de trabajo, son impresiones que nosotros vamos a derivar a un técnico dental que va a ser el que va a fabricar la pieza protésica que nosotros después vamos a aportar, ¿cierto?, en nuestra calidad y vamos a adherir. En general vamos a trabajar con siliconas. ¿Por qué? Las siliconas permiten reproducir de buena forma, dar estabilidad a esta impresión, que permita poder enviarla al laboratorio y que el laboratorio haga este modelo de trabajo y pueda trabajar sobre él, ¿ya? Y básicamente lo que nos va a dar exactitud, estabilidad dimensional y flexibilidad, que es importantísimo cuando ustedes sacan una impresión y que esta no se deforme y se nos distorsione lo que no necesitamos que se distorsione, ¿ya? En general tenemos dos tipos de silicona, por condensación y por adición, ¿cierto? Cuando hablamos de siliconas por condensación, estamos hablando de que se mezcla, ¿cierto?, un polímero de silicona con un silicato alquílico y va a generar un subproducto en esta reacción que va a ser el alcohol, lo que está directamente relacionado que generalmente este tipo de siliconas, las que son, si bien las primeras 24 horas generan una buena estabilización, y después con este residuo empieza a generar una alteración dimensional en relación al tiempo. Más tiempo pasa sin vaciarlo, más se va a alterar dimensionalmente, ¿ya? Si es una impresión precisa y se realiza el vaciado rápidamente, ¿ya? Con ello puede pasar más allá de 24 horas. Esto se haga ojalá en la misma jornada clínica que ustedes tomen la impresión, ¿ya? Y las desventajas que son hidrofóbicas, o sea, si hay presencia de sangre, líquido vehicular, va a distorsionar porque es hidrofóbica, o sea, va a alejarse la silicona de esto, ¿cierto? Esta contracción con el paso del tiempo que está dada por este subproducto de alcohol etílico que genera la mezcla de estos dos componentes, ¿ya? Y el catalizador que ocupa este tipo de silicona se ha visto que en algunos pacientes puede producir alergias, ¿ya? No así en otro tipo de silicona, que son las de adición, que son los polisiloxanos, ¿cierto? Y aquí lo que sí liberan es hidrógeno, ¿ya? Que puede traer que en el momento de vaciarlos generen algunas burbujas del vaciado microscópicas, pero que pueden generar algún tipo de distorsión, ¿ya? Siempre la silicona de adición se habla que son impresiones más precisas, tienen menor contracción que su contraparte de condensación.
Tenemos impresiones detalladas, una alta elasticidad, esta idea de mencionar más a largo plazo, y estas no son tóxicas ni irritantes, no generan alergia. ¿Ya? Pero eso es la ventaja, que igual son hidrofóbicas, no hay silicona que no sea hidrofóbica. Por ende, también es crítico el control del sangrado, del líquido pericular, por ende siempre vamos a tener que manejarlo de algún modo y trabajar en pacientes con encías sanas, ¿ya? Tratamiento básico, alta básica, ¿ya? Se ha demostrado que los guantes de látex, si tú los mezclas con un guante de látex, como el guante de látex dentro de su composición tiene azufre, se puede mezclar con este tipo de siliconas y generar un problema en la polimerización que estas tengan, ¿ya? Y esta liberación de oxígeno que hablábamos al principio, que va a generar burbujas en el vaciado si es que no se maneja de buena forma. El vaciado siempre tiene que ser idealmente dentro de la jornada que ustedes generaron la impresión, ¿ya? Para manejar el tema de la humedad, la única forma de conocida de hacerla es a través de los refractores, ¿ya? Independiente si tú cuando es más, por así decirlo, más crítico esto, es cuando tus terminaciones de tu preparación están mucho más cerca de la encía, ¿ya? Si tenemos terminaciones un milímetro sobre la encía, la verdad es que colocar el hilo retractor no tiene ningún sentido. Cuando es más crítico, cuando está subgígida, 0,1, 0,5 sobre la encía, ahí sí o sí debemos colocar hilo retractor, ¿ya? Existen varias técnicas, pero lo que es importante es que esto va a generar retracción de los tejidos gingivales y va a permitir que el material de impresión pueda copiar esos detalles precisos en esa área siempre compleja que es la área cervical, ¿ya? Y esto va a estar en relación al hilo que nosotros necesitamos, porque vienen con distintas numeraciones, va a estar en relación básicamente al espacio que tenemos, o sea, al surco. Es un surco profundo, es un hilo más grueso, un surco y un biotipo de encía delgada, quizá un poquito menos grueso, ¿ya? Existe la técnica de hilo único, y como dice ahí, vamos a indicarla cuando tengamos que realizar la impresión de cantidad limitada de dientes, hasta 3 dientes, ¿cierto? Y con tejidos gingivales saludables. Luego, la importancia de la alta básica, en general esta ambiente intraoral que permite la salud gingival, ¿ya? Y eso mantenerlo en el tiempo, no solo quedarse con el alta básica y no volver a controlar más pacientes en relación a su higiene, tiene que mantener a su paciente en una salud que permita la realización de procedimientos restauradores, ¿ya? Indica también cuando estos márgenes, como se dice, en el borde de la encía o ligeramente debajo de la encía, ¿ya? La verdad es que este tipo de técnica va a ser la que más van a ocupar cuando trabajen, sobre todo en IRE, ¿ya? Interproximal. Y la ventaja que esto tiene es que es muy fácil de realizar. Van a compactar un solo hilo dentro del surco, van a dejarlo ahí entre 4 y 8 minutos. Lo que va a permitir que este hilo genere un espacio entre el diente y la encía. Y luego, cuando nosotros necesitamos tomar la impresión, debemos volverlo a hidratar, porque se va a secar. Si lo sacamos seco, vamos a lesionar la encía, va a empezar a sangrar, entonces se hidrata y se vuelve a sacar, ¿ya? Y luego se seca suavemente la preparación y se procede a hacer la impresión, ¿ya? Un solo hilo. Un surco sano, surco que está en unos límites cervicales visibles, etc. De lo contrario, si tenemos que hacer la impresión de mucho más cantidad de dientes, o cuando la salud del tejido está comprometida y es imposible retrasar el procedimiento, lo más probable es que podamos hacerlo siempre, por un solo hilo, ¿ya? Porque si no están las condiciones gingivales para tomar la impresión, la verdad es que su docente no le va a permitir tomar la impresión, ¿ya? Va a tener que trabajar nuevamente el provisorio para que ese provisorio pueda permitir la buena higiene y que genere una salud gingival más adecuada para el procedimiento que quieren hacer, ¿ya? Aquí la diferencia es que se coloca un hilo de menor diámetro en el fondo del surco y
y luego sobre este se va a colocar uno un poquito más grueso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El hilo que está en el fondo nos va a contener, ¿cierto?, en la humedad, y el que está por sobre él va a ser este espacio que necesitamos para que se marque bien el marco. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Aquí podemos o no colocar un hemostático, ya depende mucho de cómo esté la visita. Si salga mucho, por supuesto hay que colocar un hemostático, sin lugar a dudas. Vamos a esperar estos 4 o 8 minutos que describe la temperatura para que se genere este espacio que necesitamos. Y después hacemos lo mismo, hidratamos el segundo hilo, solo se retira el segundo hilo y el primero se deja en el surco verde, ¿ya? Y se toma la impresión, ¿ya? Aquí es importante, si el hilo que dejaron al fondo no sale con la impresión, porque muchas veces sale justo con la impresión, porque la realidad no saca, pues van a estar ahí en el surco verde, porque se van a quedar una periodistas con información. Y tiene que ser bien meticuloso en ese tipo de procedimientos. ¿Ya? Cuando hablamos de técnica de impresión, básicamente con silicona podemos hacerlo de dos formas. ¿Ya? Esta es la primera, una técnica de dos fases. Es que nosotros tomamos la impresión solo con el material pesado. En este caso, en la silicona pesada del que ocupamos acá, el verde, tomamos la primera impresión solo con eso. La sacamos, la revisamos y la espaciamos. ¿Qué significa espaciarla? Sacarle todos los contactos entre dientes, vamos a hacer muchos surcos de escape de la silicona lineal, ¿ya? Y una vez que esta ya esté espaciada, procedemos a tomarla una silicona maligna. Es tomarla, silicona aquí, una silicona tradicional pesada, la primera impresión. Y luego la segunda impresión es rebase. Entonces la impresión con el material pesado servirá de guía para el rebasado del material pesado. ¿Ya? ¿Están entendiendo, no? Entonces, primera impresión, solo el material pesado, el verde, se toma la impresión, se saca, se revisa y con un bisturí, con un tip-top, cualquier cosa, sacamos todas las zonas retentivas. ¿Ya? Cosa de transformar esa primera impresión en una nueva cubeta funcional. Porque tú al lugar después esa impresión ya con las zonas retentivas eliminadas y las vas a probar en boca nueva. Entonces usted va a ver que esa impresión que tomaron antes va a calzar con sus dientes. Esto le van a meter y va a ser igual que una cubeta nueva, pero una cubeta más adaptada. ¿Ya? Y esa cubeta más adaptada que lograron hacer todos estos pasos, después la van a rebasar con un material ideal, que es la silicona azul, ¿ya? Que se mezcla, ¿cierto?, en una poceta, se carga en una jeringa, colocan en su preparación, después colocan toda la cubeta que generaron ustedes y vuelven a colocarla en la boca, ¿ya? Entonces por eso se llama impresión de dos fases. Primero una fase solo con material pesado y luego la segunda fase con el material fluido, ¿ya? Esa es una forma de tomarlo y es más precisa. ¿Por qué? Porque todos los márgenes van a quedar en ese caso con material fluido, ¿ya? El material fluido como puede meterse en todos los recovecos, todas las zonas que necesitamos que se reproduzcan, va a quedar siempre mucho mejor la nitidez en ese tipo de impresión por dos fases. Si se fijan, entonces queda el material que habían tomado, que habían espaciado y luego solo la lineal y queda generalmente así. Doctor, Todas las preparaciones es material ideal. doctor, ¿cuáles serían las zonas retentivas? Las que uno tiene que sacar con... Las Tip-top. zonas, a ver, zonas entre dientes. Se corta eso, se corta eso. Pero hay que pasarle así como... sacarle un Si pedacito. cortas para acá, vas sacando un triángulo, ¿ya? Luego la zona de los flancos, tanto linguales o palatinos, todo esto se saca, ¿ya? Para que pueda volver a colocar la impresión, ¿ya? Principalmente eso, y puede hacer descargas como triangulares acá para que el material liviano tenga donde escapar, ¿ya? Entonces se corta la zona vestibular, se corta la parte de la zona lingual y los espacios interdentales.
y la vuelves a probar. Si entra bien, fantástico. Si no, ahí tienes que revisar donde todavía hay zonas de retención. ¿Perdón? No, sacarlo. Pero primero, antes de poner el material fluido, hay que probarlo y después. Hay que probarla que entre la cubeta. Sí. La idea es que esto se transforme en una cubeta funcional, bien adaptada. ¿Ya? Esa es la idea de las dos fases. Entonces cortamos todo eso y la probamos. Si queda bien, procedemos al segundo paso, que es la resina, o sea, la silicona fluida. ¿Ya? Y quedaría quedar. Entonces se coloca en el diente en primer lugar, después colocamos todo el resto en la presión preliminar y cargamos todo. La otra técnica, lo más probable es que la que más vayan a utilizar ustedes, es la doble mezcla, en que la impresión se va a realizar en una sola fase. Aquí vamos a mezclar el material pesado y el liviano en un solo tiempo o simultáneamente. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos jalar la ayuda de otra persona, de un asistente, porque uno tiene que preparar la pesada y el otro por mientras preparar la liviana, para que ambas sean preparadas al mismo tiempo, por el tema de la polimerización, que son alrededor de 5 o 8 minutos. ¿No? Entonces aquí trabajamos a 4 manos. Entonces, si ustedes deciden tomar una impresión de este tipo, de doble mezcla, tienen que pedirle necesariamente la ayuda de un compañero. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Aquí no la podemos tomar solos. O el asistente, cuando ustedes ya sean profesionales, tienen que ayudarse de su asistente. ¿Ya? Entonces nosotros colocamos este liviano en la jeringa, mientras tanto nuestro ayudante está preparando la pesada y cargando la cubeta, ¿cierto? Y nosotros empezamos a inyectar la liviana en la zona de la preparación, desde el fondo siempre hacia el exterior. ¿Ya? Una vez que ya está esto hecho, tienes el material liviano posicionado, ¿cierto?, en la zona de la preparación. Tomas la cubeta ya cargada por tu compañero o tu ayudante y haces la impresión. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que tanto el material liviano como el pesado polimericen al mismo tiempo en un solo acto clínico. ¿Ya? ¿Qué básicamente? Entonces mientras un operador está preparando la cubeta, el otro empieza ya a preparar la liviana, la coloca en el diente, luego coloca todo el resto que le sobra sobre la pesada y hace la impresión con todo. Y generalmente quedan así, a diferencia de la que mostramos anteriormente, que la parte de los dientes era solo material liviano, ahora hay una mezcla de liviano y pesado. ¿Ya? La precisión de esta es un poquito menor a la anterior, ya si se toma bien igual no sirve. ¿Ya? Lo importante es que la zona de la preparación y la zona cervical principalmente siempre tienen material liviano. ¿Se fijan? La zona más gingival. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el material liviano es que nos va a dar la mayor nitidez y la producción. Pero se hace con la misma silicona por adición, ¿sí? Sí, con la misma. Ahora tú preparas la verde, mientras el otro prepara el azul y hacen la mezcla en boca. Por eso necesitan ayuda para hacer este tipo de cosas. ¿Cuál es la ventaja? Esto es más rápido, porque ahora tú tienes que tomar una impresión, tienes que hacer el espaciado, y ustedes que no han hecho nunca el espaciado, van a demorar media hora, 45 minutos, para probarla, que la hacen después de una hora van a tomar la libre. ¿Sí? Esta la hacen en un solo acto clínico con la ayuda de un compañero. Ahora bien, si esta no les resulta, generalmente lo que yo hago, lo que escuchan mis estudiantes, me digo, ocupa esta misma, espaciala y le toman dos. Así le dan mucho mejor su impresión. Ya está como, por si haga ese motivo, esto queda mal esta impresión. Esta misma la puede pasar después igual de un huevo. Y tomarla y dejar todo después con material libre. Entonces, ahora vamos a tener que volver a hacer todo. ¿Qué sugiere la literatura para Higgs? Hablando de el menos de los Higgs no consideran dentro de la preparación las cosas. ¿Ya? Lo que dice
dice la literatura que generalmente una impresión en una fase, que el material denso con el fluido al mismo tiempo, es suficiente. ¿Bien? Y si ustedes van a preparar cavidades para ahí, siempre tengan ahí amarrado a un compañero que les puede dar más impresión. En una fase eso es suficiente. Ahora bien, si ya no le resulta en una fase, siempre el docente está capacitado para que usted la pueda tomar en dos fases. ¿Ya? Si necesitamos colocar un hilo separador, porque los márgenes están justa o levemente sustingulares, generalmente con un solo hilo es suficiente, siempre teniendo en cuenta de que la salud gingival es lo primordial. Si vemos que esa ansiedad zanca, lo más probable es que no le van a permitir tomar impresión. ¿Ya? Hay que manejar mejor la provisionalización. O de lo contrario, ya por caso excepcional, si en la última sesión que tiene para tomar impresión, quizás con 2 hilos en la única forma de hacerlo, ya se puede ver. Pero generalmente con un solo hilo es suficiente si la salud gingival lo permite. Vamos a hacer la provisionalización. Antes aquí yo me acuerdo que trabajaba en provisionales de bisacrílico, acrílico, este tipo de medida, la verdad que lo que dice la literatura hoy en día, por los avances, sobre todo en el tema del sellado intestinal inmediato, todo ese tipo de provisionalización a través de resinas acrílicas o acrílicos poliuretano no tiene mucho sentido en un procedimiento que la verdad es que es bastante simple. ¿Ya? Entonces lo que se propone hoy en día es que utilizar provisionales semirrígidos que sean fotopolimizados. ¿Ya? Y eso significa que va a ser mucho más fácil la manipulación y por supuesto el ahorro de tiempo no es significativo en estar preparando un provisorio que nos permita dejarlo cementado con algún tipo de cemento provisorio. ¿Ya? Como dice ahí, en condiciones normales, si nosotros vamos a trabajar en este tipo de cavidades, si hacemos un IDS, la verdad es que no es necesario cementar un provisorio de otro tipo. Solo con estos semirrígidos polimerizados es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya con el IDS vamos a eventualmente manejar la contaminación que eventualmente puede generar el cemento provisional que nosotros vamos a colocar en esa cavidad para proteger. ¿Ya? Acá nosotros tenemos el Fermit, que es este provisorio que es una, si ustedes lo ponen, es como una gomita, que si la pican luz endurece. ¿Ya? Que no es más que eso. Es como una resina bien amarillenta, es como una goma, es como transparente incluso. ¿Ya? Y ustedes la colocan, como dice ahí, hasta con el dedo ustedes la pueden aplastar en la zona de la cavidad. ¿Ya? Algunos pueden proponer colocar estos tipos de cuñas para que no se te vaya tanto hacia la zona cervical, pero lo importante es que esto tú lo puedes adaptar directamente con el dedo, con algún instrumental de operatorio, ¿cierto? Y esto después se eliminan los excesos, hace que el paciente muerda lateralidad o polymeriza. Y ahí queda peor. ¿Qué ventaja tiene esto? Que tú para sacarlo, a diferencia del Fermit, por ejemplo, este es el Fermit, por si acaso, no es el Fermit, es con T final. ¿Ya? Tú tomas una sonda después, lo traccionas y sale completo. Así de simple. ¿El Fermit? Sí, se puede ver. Son materiales de restauración por ejemplo. No es necesario. Ya tendrá el quinto para hacer producción sobre corona, sobre óleo. Pero lo que dice la literatura hoy en día es que no es necesario preparaciones para Hitler, que la verdad no tiene mayor sentido. Ya. Luego se polimeriza y queda fantásticamente bueno, hasta que necesitamos sacar. Como dice ahí, estos materiales van perdiendo aquí rigidez después de algunos días, por ende esto permite poder removerlos sin mayor problema. ¿Ya?
como decía anteriormente, para sacarlo, puedes colgar una cuchareta, una sonda, tú lo pinchas porque esto es una gomita, igual que una goma. Lo pinchas y lo traccionas y sale completo. Así de simple y bonito y barato. ¿Cuánto es lo máximo que puede estar? Eso, bueno, depende mucho del tamaño y la calidad, pero generalmente 2 semanas es un caso más. 2 semanas antes que pierda sus propiedades que le permiten estar ahí adherido todo el tiempo. Ya. Aquí vienen los pasos fundamentales de estos protocolos directos, que es por supuesto la cementación, ¿ya? Porque esto es lo que le va a dar el desempeño clínico a largo plazo, a corto plazo. ¿Cómo nosotros vamos a pegar este material que nos llegó del laboratorio al diente y que eso funcione lo mejor posible en el centro? Lo primero que debemos hacer siempre, por supuesto, es analizar el modelo de yeso de la restauración recibida al laboratorio. Cuando tú recibes tu restauración, la colocas en tu modelo de yeso y evalúas. ¿Qué cosa? La adaptación y la terminación. Primero, la anatomía del diente. Segundo, el eje de inserción. Si es que debe ser un solo eje de inserción. ¿Ya? ¿Se acuerdan que siempre esto tiene que ser expulsivo? Con de 6 a 10 grados de separación o de divergencia. Para que esto entre en un solo eje. ¿Ya? Y por supuesto hay que corroborar los puntos de contacto con los dientes adyacentes ya en el modelo propiamente tal. ¿Ya? Si hay deficiencia en alguno de estos parámetros, tú perfectamente puedes decir, caballero, una característica, no me sirve tu restauración, hazme la derecha. ¿No? Así es. Porque si nosotros vemos desajuste ya en el yeso, la verdad es que en boca no tiene ni un sentido propio. Así es. ¿Ves? Porque no ajustan. No ajustan en el yeso, no ajustan boca. Es lo que explicamos, que esté bien adaptado, que los puntos proximales estén bien, la anatomía esté relativamente dentro de los parámetros que esperamos, ¿cierto? Y que todo esto nosotros podamos observarlo primeramente en el yeso. ¿Ya? Una vez que nosotros hicimos esta evaluación, se le pasa la boca, por supuesto. Si vemos que todos los parámetros que acabamos de nombrar están dentro de lo que nosotros esperamos, vamos al diente, verificamos la adaptación, que sea lo más parecido posible a lo que vimos en el yeso, que la inserción sea el mismo, y que la relación con los dientes contiguos, este punto de contacto, es el que nos permita cumplir con la función del punto de contacto. Vamos a explicar la compactación de alimentos, eso es lo que tenemos que probar. Entonces, primero en el yeso, está todo en el yeso, pasamos a la boca y probamos lo mismo. Luego tenemos que decidir cómo vamos a adherir. Va a depender mucho de la gente cementante y del grosor de nuestro material. Generalmente para este tipo de restauraciones, lo ideal es elegir un sistema adhesivo que tenga características de dual. ¿Qué significa dual? Que tenga una polimerización doble. ¿Qué significa una polimerización doble? Que autopolimeriza y fotopolimeriza en un solo material. ¿Ya? Eso es lo que se indica. Generalmente en dientes posteriores es más crítico esto porque el grosor de las restauraciones siempre va a ser mayor, en el sentido de que va a evitar la propagación de la luz a través del material, por ende las zonas más profundas de nuestro sistema adhesivo puede que no polimerice. Por eso la idea es también poder tener o propiciar que en este tipo de sistemas adhesivos puedan polimerizar por sí mismos solos con un autocurado. ¿Ya? En esas zonas profundas, donde no llega la luz, sobre todo en las zonas proximales y las zonas profundas de la cavidad bucal, polimeriza por sí solo. ¿Ya? ¿Qué sistema adhesivo tenemos que pueda cumplir esta norma? ¿Sabían eso? Este se puede transformar en un adhesivo dual, pero solo si se ocupa con el sistema de cemento de la misma marca. ¿Se puede transformar en qué? Un adhesivo dual que autopolimeriza y que fotopolimeriza.
pero solo si se ocupa con el sistema de cementación de la marca. Porque tienen ahí un enlace químico que los transforma a ambos. ¿Ya? Cuando vayamos a cementar restauraciones cerámicas o de resina, con un sistema que necesitemos, un sistema adhesivo igual, tenemos que hacerlo con el universal. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuándo podemos elegir sistemas adhesivos convencionales? Cuando el grosor de nuestra restauración nos permita el paso de la luz. 1 o 2 milímetros de grosor, perfectamente la luz puede pasar. ¿Ya? Sector anterior, generalmente en carilla, no es necesario este tipo de sistemas adhesivos duros. Pero si en unas zonas posteriores, lo más probable es que lo que tú vayas a indicar va a ser específico. El cemento también, bajo la misma premisa, generalmente vamos a elegir los duales. ¿Ya? Por lo mismo, esto permite la subpolarización en zonas profundas donde no llega la luz. Un autopolarizado, cosa de asegurar que en esas zonas también se genere una buena adhesión. ¿Ya? ¿Qué características debe tener este cemento? Por supuesto, la adhesividad del sustrato dentario, que se soluble, que la solubilidad sea baja, para que el ambiente húmedo desde la cavidad oral se mantenga lo más estable posible durante el tiempo, ¿cierto? Que nos permite hacer un espesor de película pequeña, entendiendo de que la adaptación de nuestra pieza rodésica va a ser perfecta, porque vamos a eliminar el cemento solo en el espacio que va a generar el sustrato con la pieza rodésica. ¿Ya? Vamos a limitar ese grosor, que sea fácil de manipulación. Generalmente estos bienes no vienen en jeringas que se automezclan o se mezclan en una loseta. Que tenga resistencia al desgaste, entendiendo que van a haber interfaces que van a estar quizás sometidas a cargas oclusales, cosa que si no se degrada esto por desgaste en la zona del sellado marginal principalmente, y que tenga una demostrada longevidad clínica tanto en estudios de laboratorio como en estudios clínicos. Así que trabajemos con algún material que desconocemos. Es importante conocer las propiedades que presentan y no solo tener la información del fabricante, también tener evaluaciones que se hayan realizado por estudios independientes que hayan evaluado la longevidad clínica principalmente. ¿Ya? Y como les decía, lo más utilizado para este tipo de cementación también es el cemento rural. En este caso, el que tenemos disponible acá es el último. ¿Ya? Este es de la misma marca del adhesivo que les mostraba, y que cuando se mezclan ambos dos, el mezcla de adhesivo con este cemento, permite que el adhesivo autopolimerice, ¿ya? Y generar ese curado dual. ¿Ya? Y cada vez que van a elegir este tipo de sistema de cementación, tienen que trabajarlo con el sistema de adhesivo universal de la marca. ¿Ya? Con esta característica. Por supuesto, debemos aislar cuando vayamos a cementar. El control de la humedad es crítico en todo procedimiento adhesivo, ¿ya? En forma absoluta. Ojalá tener el diente de atrás y el diente de adelante también aislado, cosa que nos permita visualizar de buena forma el eje de inserción y las paredes proximales donde vamos a generar un punto de contacto. ¿Ya? De no ser posible, se puede trabajar con abrebocas, roles de algodón, aspiradores, pero esto es mucho más complejo a veces porque necesariamente tenemos que tener la ayuda de alguien que nos aspire en todo momento. ¿Ya? Entonces, siempre que se puede aislar, aislamos. ¿Ya? Y según mi experiencia, siempre se puede aislar. Tuve que dedicarle tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se prepara la restauración? Va a depender mucho del material, obvio, de cerámica o de resina. En este caso particular, nosotros tenemos que preparar previamente, ¿cierto?, la restauración según la indicación para qué tipo de materiales. ¿Ya? Tenemos que las resinas debemos hacer solo una limpieza superficial, ya que no debemos activarlo de alguna otra forma, y eso se hace con un ácido ortofosfórico. Aquí hay distintos tiempos, finalmente de 10 a 30 segundos que limpiemos la superficie
externa. Estamos hablando de lo que va a estar en contacto con la parte de afuera no necesaria, generalmente viene cubría, viene glaciada y eso no se va a limpiar con un ácido fosfórico tan fácilmente. En la capa interna, lo que vamos a hacer afuera y limpiamos por 10 segundos. ¿Cuál es la idea de esto? De que todo residuo que quede en esa capa interna sea limpiado por este ácido. No vamos a ocupar de detergente, no vamos a ocupar para grabar, solo de detergente, de limpieza. Luego lavamos bien con chorro de agua, eliminamos todas las sales que puedan quedar todavía ahí, las impurezas, y fantástico. Y ahí queda preparada nuestro hilo de residuos. De lo contrario, si tenemos cerámica, ahí ya tenemos que trabajar con acondicionadores. En el caso particular de las cerámicas, lo que se ocupa es el ácido fluorhídrico. Hay que pedirlo en el dispensario, la veterinaria, para poder trabajar su cerámica. ¿Ya? En este caso se ocupa, dependiendo del sistema que ustedes de cerámica que estén trabajando, disilicato de litio o cerámicas feldespáticas, que son las más comúnmente utilizadas, van a variar la cantidad de segundos que tenga que estar en contacto el ácido fluorhídrico con la superficie. ¿Ya? En este caso, el silicato de litio van a ser 20 segundos y el feldespato van a ser 60 segundos. ¿Ya? ¿De qué depende esto? Básicamente de la cantidad de sílice que tenga la cerámica. Sabemos que el feldespato tiene mucho más sílice, el silicato tiene menos. Entonces, depende de eso principalmente. ¿Ya? Luego de eso, lavamos, secamos y aplicamos sobre la cerámica. Ahora, por el mismo efecto que hicimos en las resinas, vamos a colocar ácido ortofosfórico. Entonces, primero ácido clorhídrico para preparar el sustrato y luego el ortofosfórico unos 15 segundos para limpiar, ya como detergente normal. Ahora viene la literatura, también hablan de lavado ultrasónico con ácido al 90%, no tenemos la disposición de ese tipo de tecnología. ¿El ácido fluorhídrico se echa como sobre una superficie en específico o en toda la que vayamos a trabajar? Toda la que está hacia el bien, toda la superficie. Porque la idea de eso es que genere microrugosidades y disponga el sílice para poder unirse a la agente de unión que va a ser el silano. Luego que preparamos la cerámica, nosotros tenemos que silanizar la cerámica. ¿Ya? ¿Se acuerdan para qué se ocupa el silano en las resinas compuestas? Como agente de unión. Como agente de unión. Entonces aquí igual nosotros vamos a ocupar el silano. La agente de unión es una botellita que viene con un agua transparente, que es un silano. ¿Ya? Vamos a aplicar este silano ya sobre la superficie tratada con el ácido fluorhídrico, con el ácido ortofosfórico, ¿cierto? Y luego lo secamos bien y aplicamos silano. ¿Cómo? Lo aplicamos de forma activa con un brush. Ustedes van a ver que se va a mojar toda la superficie y como que va a ir evaporándose inmediatamente. ¿Cuánto tenemos que dejar evaporar pasivamente? Como 60 segundos aproximadamente. Después van a ver que esa superficie, que al tratar estaba como opaca, igual que un esmalte desmineralizado, ahora se va a volver brillante, ¿ya? Porque va a estar totalmente impregnado por esta silana, ¿ya? Luego de eso vamos a aplicar el sistema de adhesivo sobre la superficie, solo el bond, ¿ya? Si es que vamos a trabajar con sistema de adhesivos convencionales. De lo contrario, colocamos el universal sobre la superficie, ¿ya? Aquí lo frotamos bien, cosa que quede todo impregnado. Lo importante es que no se polimerizan sistemas de adhesivos sobre las restauraciones indirectas y sobre el sustrato. No se polimerizan. Se polimeriza todo junto al final. ¿Ya? Entonces se elimina el exceso con aire, ¿cierto? En una capa fina y homogénea y no se polimeriza. Luego se coloca el sistema de adhesivo en el diente y como dice ahí, esto no se polimeriza hasta que esté todo junto, cementado y puesto en la cavidad. ¿Ya? Con una copolimerización nosotros vamos a lograr que esto endurezca. ¿Ya? Luego el silano, ¿cierto? Ahora bien, el silano no es necesario en las restauraciones de resinas. Tú puedes aplicar el sistema de adhesivo directo sin mayor problema. ¿Ya? Porque ahí no vamos a liberar sílice que haga esta unión con el silano. ¿Ya? Esto es para la cerámica. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo preparamos después el sustrato dental?
Lo que se recomienda es asperizar, como siempre les he dicho, siempre la activación de la superficie, cuando ya tiene una idea o tiene una resina, lo que se hace es asperizar la superficie para generar microrugosidades que finalmente son las que van a generar el trabamiento. ¿Ya? En este caso con una fresa redonda grande, ojalá de baja velocidad, pasan por toda la superficie. Te van a ver que va a quedar así como bien opaco, porque ustedes pasan la fresa. ¿Ya? Entonces generamos esta microrugosidad y luego vamos a lavar toda esa superficie que va a quedar con un resto de resina, ¿cierto? Con ácido ortofosfórico por 15 a 30 segundos, pensando que ya la dentina está toda sellada por el sellado de dentina inmediato, no va a tener problema de volver a lavar esto con un ácido ortofosfórico. Se enjuaga, se seca y se aplica el agente adhesivo. Y nuevamente, no se polimeriza tampoco en el viento, se va a polimerizzar todo junto al final. ¿Ya? ¿Por qué se le ocurre que la indicación es esa? De no polimizar nada. Por algo muy simple. Porque si tú polimizas antes y tratas de colocarte, no va a entrar. Así es. Porque está tan bien adaptado que si tú le colocas una micra de diferencia del sistema de silo, después es imposible que vuelva. Así es, todo se economiza al punto. No se le va a desadaptar y la base, ¿cierto? Se coloca el sistema adhesivo y luego se prepara el agente cementante, ¿cierto? Según la proporción que necesitamos. Generalmente son unas proporciones iguales, la base, la catalizador y con una espátula lo meto. ¿Ya? Estos son cementos resinosos, ¿ya? Generalmente. Pueden hacerlo perfectamente con una espátula metálica o esta plástica, pueden hacer mezclar. ¿Ya? Entonces se instala la cavidad, el cemento va colocado en la incrustación. Lo mezclan, pescan un pincel o un brush, colocan en la pieza protésica y lo instalan en su cabeza. ¿Ya? Sí, recordamos que no hemos polarizado ningún sistema de ciclo ni ninguna cosa. ¿No? Luego de eso, usted va a ver que va a fluir todo el cemento o los excesos de cemento hacia el exterior. Entonces, usted con el dedito va a mantener el hilo en su posición, o el asistente en este caso, que tiene el asistente. Van a limpiar todos los excesos antes de polimerizar. ¿Ya? Y si polimerizan los excesos, le va a quedar el exceso en la zona proximal y va a sacar esto. Horriblemente difícil. Entonces primero tienen que eliminar los excesos. Luego que eliminan los excesos, polimerizan un toque de luz, no más de 5 segundos, para estabilizar la restauración. Y nuevamente, van a las zonas proximales, si les quedó cemento, vuelven a sacar con una sonda. Ahora ya que está estabilizado, pueden meter un poquito de cera dental, esa extracción para que eliminen todo el exceso que todavía pueda quedar en la zona proximal con el hilo dental. Y esto siempre hacerlo con mucho cuidado para no tener problemas de desadaptación de su pieza protésica. Entonces, en resumen, preparan el cemento, lo colocan en su restauración, van a la cavidad y colocan todo junto, ¿cierto? Esto va a rebalsar, por así decirlo, de cemento hacia los lados, van a eliminar el exceso, van a estabilizar, después que eliminan el exceso, estabilizan un poco con 5 segundos de polimerización y vuelven a evaluar para eliminar el resto de cemento que les queda, que va a ser muy poco si hicieron bien la eliminación del exceso en primer instancia. Finalmente, lo que se recomienda es polimerizar por 60 segundos. Ahora bien, si son sistemas de ciclos duales, siempre es recomendado esperar unos 3 minutos antes de polimerizar. ¿Para qué? Para permitir que el autocurado genere la primera forma de polimerización. Entonces le damos 3 minutos al cemento que empieza a polimerizar por sí solo, al sistema adhesivo que empieza a polimerizar por sí solo, y luego de eso aplicamos luz. ¿Ya? ¿Cuánto? 60 segundos. ¿Ya? ¿Para qué? Para estabilizar bien, tener una idea de que ya el cemento está bien polimerizado. Y luego tenemos que manejar la capa de inhibición de los márgenes. Recuerden que el cemento va a quedar expuesto al medio oral, por ende
Hay una capa de división por oxígeno inherente al proceso de polimeración. Colocamos glicerina en toda la superficie del diente y volvemos a polinizar. ¿Ya? Y una vez que manejemos esto, volvemos a polinizar. Y más luz. Se recuerdan que siempre la luz es lo más importante. 60 segundos por todas las caras. ¿Ya? Ahora bien, si este es un diente vital, ideal ir aireando con su jeringa triple para no generar un calor excesivo sobre el diente que pueda eventualmente generar algún problema pulpar. ¿Ya? Entendiendo que este tipo de cavidades generalmente son cavidades profundas. ¿Ya? Las cavidades profundas son cercanas a la pulpa y eso puede generar algún tipo de problema. ¿Ya? Entonces piensen que 1 minuto por cara son mínimo 3 minutos que tienen que estar polimerizando. ¿Ya? Entonces eso puede generar un calor excesivo. Vayan aireando para permitir que esto se vaya enfriando. Luego hacemos el ajuste cruzal, o sea, sacamos el aislamiento, ¿cierto? Chequeamos la oclusión, tanto incéntrica como en lateralidades, y vamos viendo cómo lo siente el paciente. ¿Ya? Eventualmente, si esto fue sometido a un sellado dentinal inmediato y la técnica de aislamiento no lo permite, esto vamos a hacer anestesia. ¿Ya? Porque el sellado dentinal va a evitar la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, después, la propia excepción que nos va a dar eso para hacer los ajustes cruzales va a ser mucho mejor. El paciente va a sentir mucho mejor sin anestesia, como está mordiendo. ¿Ya? De lo contrario, sin anestesia, no es probable que este procedimiento lo van a poder hacer parcialmente y luego en el control van a tener que terminar de efectuar. ¿Ya? La glicerina y eso. Estamos. Dudas. Doctor, ¿Alguien le falta hablar por ahí?